Es muy importante que cuando os vayáis a España, este es el documento clave, el U1. El U1 es una vida laboral a efectos de desempleo. Entonces se pide, la información os la hemos mandado, pero está también en el InfoJoven. Se pide rellenando una solicitud, o sea que incluso si ponéis en internet FOM y U1 Irlanda sale. Y para pedirla necesitáis una copia del P60 del año anterior, necesitáis fotocopias, no originales, del P45, incluido la parte 4 donde vienen los PRSI, y lo tenéis que enviar a la dirección que os ponen cuanto antes. Es importante que mandéis esa documentación porque si no mandáis los datos de la empresa, entonces tienen que escribir a la empresa y tarda mucho en expedirla. Y ahora os voy a explicar también para qué lo necesitáis. Es bueno que os llevéis cartas de la empresa, o sea que cuando os vayáis pidáis un certificado de la empresa, pues esta persona ha trabajado de tal fecha a tal fecha, porque aparte de que os va a servir como referencia, hay muchas veces que la vida laboral no aparece en las empresas donde has trabajado, entonces necesitas ¿Perdón? Sí, pero en España la gente no entiende lo que es un P45. En cambio, si tú llevas una carta, es como un certificado de que has estado trabajando para esa empresa. Y es bueno que saquéis una vida laboral, porque se puede estropear el sistema informático o lo que sea, y esas cotizaciones lo que no queréis es perderlas. O sea que es bueno que lo llevéis en papel. Si os habéis dado de alta en el consulado, es bueno que os deis de baja. Si no os habéis dado de alta, pues nada. Y que os llevéis todos los certificados académicos y que no perdáis el PPS number, porque el día que vayáis a pedir la jubilación, si no tienes el PPS number, va a ser más problemático el encontrar los récords en Irlanda. ¿Dónde se pide el certificado de vida laboral? Hay varios enlaces, o sea, la vida laboral, os lo vamos a mandar todo, o sea, toda la información os la vamos a mandar. Si pones eso en Google, sale. O sea que no es porque Google sabe todo. Entonces, si me pasas a la siguiente, entonces el U1 es muy importante para dos cosas. Si a la vuelta a España teníais cotizaciones anteriores, o sea que habíais trabajado en España, os habéis venido a Irlanda y volvéis y no tenéis trabajo. Entonces el U1 es la llave para solicitar el paro por el tiempo que habéis trabajado en España y no habéis usado. O sea que... Siempre que te registres en la oficina de empleo los 15 primeros días antes de llegar. No. O sea, te tienes que registrar. Si no te registras, pierdes días, ¿no? O sea, pero eso es lo que... me refiero que ese no es el requisito fundamental. Es que no hayas usado esas cotizaciones. O sea, que imagínate que habéis trabajado en España, pues yo sé, 3 años, ¿no? Os venís a Irlanda y esos 3 años no habéis pedido el paro. Os venís a Irlanda 5 o 10 años. Y si no cambia la ley, cuando os volvéis, si no os lleváis el paro de aquí y estáis aptos para buscar empleo, llegáis a España y, como bien dice, el día que llegáis es como si os hubiesen despedido en España. Entonces tenéis 15 días, si os pasáis de los 15 días vais perdiendo tiempo y vais perdiendo días de paro, para llegar al Servicio Público de Empleo y hacer una solicitud de prestación contributiva de España por las cotizaciones anteriores. Ahí es cuando podéis encontraros con un problema que se lo encuentra todo el mundo, que vais a una oficina local y el de la oficina local no ha oído nunca eso, ¿no? Y entonces dice no, para cobrar el paro en España o tienes que trabajar un día o tienen que despedir. Y entonces hay una página que os lo vamos a mandar también, en el SEPE, un enlace que dice emigrante que retorna y tiene cotizaciones anteriores a su salida. Entonces esa es la llave para cobrar el paro. Entonces lo que ocurre es que llegáis sin el U1.
Entonces lleváis al SEPE y hacéis la solicitud, pero no podéis presentar el U1. Entonces os lleváis fotocopia de cómo habéis pedido el U1 y tendréis que esperar a que llegue el U1 para que os lo consideren. Pero la solicitud la hacéis porque, como bien dice ella, si no la haces en los primeros 15 días, estás perdiendo tiempo, ¿no? Pero hasta que no llegue el U1 no podéis cobrar el paro. Y cobráis el paro respecto a la base salarial que dejasteis hace años, claro. Aunque si fue hace muchos años, que tenemos emigrantes que han podido venir en los años 70 y entonces no cobrarían casi nada. O sea que hay un mínimo que es el 75% del salario mínimo. ¿Un plazo de 6 años? Claro, 5 o 6 años. No, o sea, no es que hay un plazo de 6 años, es que, ya te digo, puedes haber sido alguien que ha venido en el año 70 a Irlanda. Vuelve ahora y le miran desde el año 70 hacia atrás. 6 años. O sea que si tú llegas a España, desde tu última salida, la última vez que trabajaste a España, miran los 6 años anteriores de tu última salida y si en esos 6 años cotizaste más de 12 meses y los tienes sin usar, podrías cobrar el paro que nunca usaste en España. Si no lo cambian, eso lleva siempre. Aunque no hubieras despedido. Aunque no te hubieras hubieras ido tú voluntariamente de la policía. Bueno, hay un tiempo mínimo para trabajo en el extranjero y retornar, quiero decir. No, con que puedas presentar un uno que has trabajado, no hay. Y eso es, no hay un tiempo máximo, un mes, 2 meses, 3 meses, un año. O sea, que esa es una posibilidad que se ha dado siempre para que cuando vuelva el inmigrante tenga ese acceso. Antes estaba la ayuda como migrante retornado, que lo quitaron para la Comunidad Económica Europea, y eso es el acceso al paro que no se usó. El U1 también, ¿para qué os puede servir? Pues imaginaros que ahora volvéis a España y o no habíais cotizado en España, o sea que no teníais esas cotizaciones, o volvéis con un trabajo, o sencillamente llegáis a encontrar un trabajo, pero tenéis la mala suerte de que os despiden, ¿no? Que a los 3 o 6 meses se acaba el contrato, os despiden. Entonces, imaginaos que vais en verano, hacéis la temporada de verano allí, se acaba el trabajo, y entonces vais al SEPE, tenéis ya vuestro U1, y entonces le decís, he trabajado 3 meses aquí y tengo 3 años en Irlanda. Entonces, por reglamentos comunitarios, se suman los 3 años de Irlanda más los 3 meses de España. O sea, que se acumulan cotizaciones y entonces os calculan el paro con toda la antigüedad, pero con la base salarial de España, nunca con el salario de Irlanda. O sea que eso es lo único. Y luego tampoco nunca con el salario de esos 3 meses, o sea, porque España mira la media, ¿no? O sea, que puede ser, hay gente que tiene mucha pillería y dice, bueno, voy allí, trabajo un día en un sueldo de 2.000 al mes y no te van a pagar ¿cómo se llama? El paro por 2.000 euros, sino es por la proporción de lo que has trabajado. Hombre, si trabajas 6 meses, pues sí, te vas a tener el 70% de tu salario o lo que sea. Entonces es un documento que todos os tenéis que llevar. Si estuvieseis cobrando el Job Seekers Benefit en Irlanda, imaginaros que os habéis quedado aquí en paro y entonces estáis cansados, es una oportunidad, dice, bueno, pues cobro 4 semanas aquí, un mes aquí, y podéis trasladar el resto hasta un máximo de 13 semanas, incluidos esos 4, no, 13 semanas, exacto, 3 meses a España. Entonces tenéis que pedir el pago y una vez de que lo estáis cobrando, antes de que se cumpla el mes, decís que queréis exportarlo a España y os van a dar un documento que se llama el U2, o sea que con el U2 exportaríais el paro a España. Os lo siguen pagando en Irlanda, o sea que lo siguen metiendo en la cuenta de aquí, pero estáis en España buscando trabajo y tenéis que apuntaros en el SEPE. Has dicho, si lo puedes trasladar a España si llevas un periodo de 4 semanas cobrando aquí. Sí, o sea que primero tienes que cobrarlo aquí. 4 semanas, un mes, y luego ya es cuando te vas para allá. Y ya te puedes llevar ¿Y si 3 llevas más meses? de 4 semanas? Sí, también, no, es un mínimo. Ah, un mínimo, las 4 semanas son sí, mínimo. perdón. Y vas a cobrar un máximo allí también. Exacto, puedes llevarte máximo 3 meses, 13 semanas,
Pero para poder exportarlo tienes que haberlo cobrado por lo menos aquí 4 semanas. 4 semanas aquí. Pero puedes haber estado cobrando más y lo que te quede te lo llevas allí. Y luego cuando pasan esas 13 semanas... Ahí es cuando tienes que decidir si te queda más paro por cobrar, o te vuelves a seguir cobrando aquí, o pierdes lo que te quedaba. ¿Cómo? O sea, tú imagínate que tienes 6 meses de paro en Irlanda, ¿no? Lo que pasa es que aquí en Irlanda un poco el paro es indefinido. No, solo puedes exportar el contributivo, ¿eh? Solo estás hablando del Joseph... Solo puedes exportar el contributivo. Las no contributivas no se exportan. Te refieres al del stamps. Lo que es el Job Seekers Benefit. El otro es el Job Seekers Allowance. O sea, el único que puede ser es el de los stamps. Vale. O sea, y claro, para cobrar tienes que tener cotizaciones, porque echan 3 años fiscales hacia pero atrás. Es que este es como máximo son 9 meses. Ya, por eso, pero te puedes llevar 3 solo. Pero no es tan fácil cobrar No. porque date cuenta que te miran el relevant year, y eso es ir Bueno, para conseguir ese tienes que trabajar 2 años. 3 años fiscales, o sea que van para atrás 3 años. Es muy complicado lo de las prestaciones, porque no es como en España que dices trabajo 12 meses y me pagan 4. Aquí trabajas 12 meses y te quedas en paro y van a decir, pero no tienes antes. Y una cosa muy importante, si os ocurriese eso, podéis también usar las cotizaciones españolas. O sea que lo que estábamos diciendo, habéis trabajado en España, no habéis usado el paro en España, venís a Irlanda, trabajáis un año, os quedáis en paro y queréis seguir en Irlanda. Entonces cuando os dicen, no, usted no tiene derecho al Job Seekers Benefit porque no tiene cotizaciones en los 3 años fiscales anteriores, porque van al relevant year, que son casi 3 años o 2 años anteriores, ¿no? Entonces decís, pero he trabajado en España. Entonces piden a España el informe de cotizaciones y os dan el paro por reglamentos comunitarios, lo mismo que la pensión. O sea, que cogen, invéntenlo de España para que tengáis derecho, pero Irlanda os paga por lo que os pertenece por Irlanda. ¿Y qué documentos necesitaríamos de España? En ese caso lo harían ellos. Normalmente sería el U1, o sea que es bueno por eso llevarse el U1 a todas partes. Porque con eso tardan una media de 3 a 6 meses. Por eso, que como tardan ellos, contactan con Madrid. si se lo adelantas tú... Madrid se pone en contacto con Dublín. En España el U1 también es validadora, es solicitar una Sí, el U1 es un reglamento, es un formulario comunitario, o sea que todos los países comunitarios tienen ese formulario y tú vas trabajando por diferentes países y cada vez que te vas te lo llevas. ¿Lo usas o no lo usas? Pero es algo que debíais de conocer para acumularlos por si acaso, porque nosotros vemos mucha gente, sobre todo ahora que los jóvenes os movéis mucho, que van a Alemania, Holanda, lo que sea, y tienen un poquito en cada sitio, y entonces luego cuando vuelves, como por ejemplo España, echas 6 años hacia atrás, pues es que podrías juntar la antigüedad de todos esos países. Entonces, ¿Y cómo se puede pedir el U1 español? Hay también un formulario, o sea que... el de 251, ¿no? Os metéis en por internet, ¿no? ¿O pongo Google U1? Porque una amiga mía lo buscó y no. Vale, os lo mando yo por internet. Entonces, si has trabajado aquí, has pasado los 9 meses del Job Seeker Benefit y ya entras en el allowance, y luego en ese periodo que estás cobrando el allowance te mueves a España, ya no cobras nada en España. Aunque has cotizado Si has usado el paro, no puedes reusarlo. O sea, si tú las cotizaciones de España las has usado para Irlanda, ya no, digo, las cotizaciones de España no se han usado. Simplemente las cotizaciones de Irlanda sí las has usado, porque ya se acabó el Job Seeker Benefit. Entonces ya entras en el siguiente. Sí, en ese periodo te vas a España. Ya no puedes utilizar el periodo cotizado en Irlanda, en España. No lo puedes usar para acumularlo, pero sí lo puedes usar para decir que has trabajado en Irlanda, que quieres coger el paro de España que no habías usado. Hay dos cosas diferentes. O sea, una cosa es que el hecho de haber trabajado en el extranjero y probarlo con el U1, te abre el U1, esté usado o no esté usado, para cobrar lo te que ya has abre para trabajado cobrar antes lo en que no España. hayas usado.
Ahora, si tú llegas a España, trabajas, te despiden y presentas un U1 y ese 1 dice, este señor ya ha usado las cotizaciones, no te las van a sumar porque ya están usadas. O sea que lo que se acumula es lo que no está usado. Pero el hecho de volver y haber trabajado sí que te abre paso a cobrar el paro que no habías usado en España. Esta ayuda, que se llama la renta activa de inserción, que es para mayores de 45 años, que se registran en el paro y que no encuentran trabajo. Lo que pasa es que es una ayuda no contributiva, o sea que es means tested, como dicen, ¿no? O sea que tienes que probar que no tienes ingresos y que tienes que haber estado en desempleo. Si, por ejemplo, llegáis enfermos y no podéis buscar trabajo ni cobrar la renta activa porque no tenéis, no podéis buscar trabajo porque para cobrar una prestación hay que estar activamente buscando trabajo, ¿no? Entonces, si no habéis exportado nada del Reino Unido, tendríais que ver, de Irlanda, porque no teníais derecho, entonces tendríais que llegar a España y ver si estáis cualificados para pedir una no contributiva pues, por invalidez o lo que sea. El supuesto ya de que os vais, si os vais es importante, por ejemplo, para los autónomos, el que os deis de baja como autónomo en el revenue, porque si no se generan multas. Y para vosotros, el que rellenéis, los que estáis trabajando por cuenta ajena, que rellenéis el formulario P50, por si acaso os tienen que devolver impuestos, porque es lo que habíamos dicho, que como han cerrado el año fiscal por mes, entonces han hecho una cuenta de como si hubieseis a trabajar 12 meses. Si trabajáis menos, pues igual tenéis algo para devolver. También podéis pedir el P21, que se pide al final del año, para saber si tenéis todo, que es un documento, os lo vamos a mandar todo, pero es interesante que lo conozcáis para saber cómo tenéis todo al año, cotizaciones, impuestos, que es una hoja de balance. La asistencia sanitaria, esto es un poco lo que hemos también hablado, que si una persona llega a España y se lleva algo, por ejemplo, si se lleva el paro o si se lleva la pensión, entonces se lleva con la prestación contributiva, se lleva la asistencia sanitaria, entonces pediría el documento S1. Y en España recibe asistencia sanitaria a cargo de Irlanda. Pero si una persona, que es lo que decíamos antes, vuelve y no tiene ninguna prestación, ni se lleva el paro, ni la pensión, ni nada, ni maternidad, entonces esa persona va a tener la asistencia sanitaria plena por España, por residente y ya está. O sea que en eso no tenéis ningún problema, pero eso es cuando se vuelve definitivamente. Y si vais a buscar un trabajo, pues inmediatamente, o si vais a incorporaros a un puesto de trabajo, en cuanto os dais de alta, obviamente tenéis cobertura. Esto es lo que ya habíamos hablado antes de los científicos. Y esto es por si se os ocurre, si habéis visto aquí alguna idea brillante que queráis poner un negocio en España, pues se está tratando de fomentar los startups y los emprendedores en España, y hay bastantes ayudas para emprender y para montar negocios. Las diferentes comunidades autónomas también igual tienen ayudas. No, esto es